¿Qué tiene que suceder para que un hombre entrenado para matar descubra que hay algo más fuerte que la violencia? ¿Cuánta oscuridad se necesita para que alguien busque luz en el lugar más imposible? Para un centurión romano llamado Cornelio, el precio fue exactamente esto: abandonar todo lo que creía sobre el poder, sobre el imperio, sobre sí mismo. Y el catalizador no fue una batalla, no fue una revelación mística. Fue un niño muriendo, un niño que no era suyo, un niño que, según toda lógica romana, no importaba. Pero ese niño lo rompió, y al romperse, Cornelio descubrió que había un Dios que veía más allá de las insignias militares, más allá de la sangre derramada, más allá de todo lo que Roma le había enseñado que definía a un hombre. El año es 33 después de Cristo, aproximadamente. El lugar es Capernaum, una ciudad fronteriza en Galilea. Una ciudad donde el Imperio Romano mantiene una guarnición permanente, porque Galilea es problemática, siempre ha sido problemática. Es una región de judíos rebeldes, de mesías falsos, de insurrecciones que brotan como maleza. Y Roma no tolera el desorden, así que estaciona soldados, construye fortalezas, mantiene la paz a punta de espada. Y en medio de esa maquinaria imperial hay un hombre llamado Cornelio. El texto bíblico lo identifica como centurión de la cohorte llamada la italiana. Un centurión no es un soldado común, es un oficial que comanda entre 80 y 100 hombres. Es alguien que ha sobrevivido décadas de servicio, alguien que ha visto combate, alguien que ha dado órdenes de muerte y las ha ejecutado personalmente. Un centurión es la columna vertebral del ejército romano. Y para llegar a ese rango, Cornelio tuvo que ser despiadado, disciplinado, leal al imperio por encima de todo. Pero hay algo roto en Cornelio, algo que no encaja en el molde del soldado perfecto, porque Cornelio ha comenzado a hacer algo que ningún centurión debería hacer. Ha comenzado a cuestionar, no en voz alta, no en actos de rebelión, sino en silencio, en las horas muertas de la noche cuando el campamento duerme y los fantasmas de los hombres que mató no lo dejan descansar. Roma le enseñó que el poder lo justifica todo, que la fuerza crea el orden, que los dioses romanos bendicen al imperio porque el imperio es invencible. Pero Cornelio ha visto demasiado, ha visto ciudades arrasadas, ha visto crucifixiones masivas, ha visto el terror en los ojos de mujeres y niños cuando las legiones llegan. Y algo en él, algo que Roma intentó matar durante su entrenamiento, ha comenzado a despertar. Y entonces algo sucede. Su siervo, un esclavo que ha estado con él durante años, cae enfermo. No es una enfermedad común. Es algo que lo está consumiendo desde adentro. El muchacho está paralizado. El dolor es constante. Los médicos no pueden hacer nada. Y en cualquier otro caso, un centurión romano simplemente reemplazaría al esclavo. Los esclavos son propiedad, son herramientas. Cuando se rompen, se descartan. Pero Cornelio no puede hacerlo. No puede simplemente dejar que el muchacho muera. Porque en algún momento, a lo largo de los años, ese esclavo dejó de ser una herramienta y se convirtió en algo más. No un hijo, la ley romana nunca permitiría esa adopción, pero algo cercano. Alguien a quien Cornelio valora, alguien cuya vida importa. Y eso es una debilidad. En el mundo de Roma, el apego es debilidad. La compasión es debilidad. Un centurión que se preocupa por un esclavo es un centurión comprometido, vulnerable. Y Cornelio lo sabe. Pero no le importa, porque algo en su interior ha cambiado tanto que ya no puede fingir que las vidas son descartables. Y entonces escucha algo, un rumor. Hay un rabino judío en Capernaum que sana a la gente, no con medicinas, no con rituales complicados, simplemente habla, toca, y las enfermedades desaparecen. Los paralíticos caminan, los ciegos ven, los leprosos quedan limpios, y su nombre es Jesús de Nazaret. Cornelio es un pragmático, no cree en magia. Ha visto a suficientes charlatanes en suficientes provincias como para saber que la mayoría son fraude. Pero también es un hombre desesperado. Y la desesperación hace que uno considere opciones que normalmente descartaría. Pero hay un problema. Cornelio es gentil, es romano, es el ocupante. Y Jesús es judío. Y los judíos tienen leyes estrictas sobre la pureza ritual. Un judío piadoso no entra en la casa de un gentil. No comparte comida con gentiles. No toca a gentiles, porque hacerlo es contaminarse, es volverse impuro. Y Cornelio sabe esto. Ha vivido en Galilea suficiente tiempo para entender las líneas invisibles que separan al ocupante del ocupado. Así que no va directamente a Jesús, en cambio hace algo extraordinario. Envía a los ancianos judíos de Capernaum, los líderes de la sinagoga local. Les pide que intercedan por él.
Les pide que hablen con Jesús en su nombre. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, porque los ancianos van. No solo van, ruegan a Jesús que ayude a Cornelio. Y su argumento es fascinante. Dicen, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y él mismo nos edificó la sinagoga. Un centurión romano que ama a los judíos, un soldado del imperio que construyó una sinagoga. Es una contradicción viviente, porque Roma y Judea están en guerra perpetua. No una guerra abierta siempre, pero sí una guerra de culturas, de dioses, de visiones del mundo. Y aquí hay un centurión que, en lugar de oprimir, ha construido. En lugar de destruir, ha financiado un lugar de culto para el Dios de un pueblo que su imperio subyuga. ¿Qué tipo de hombre hace eso? ¿Qué tipo de crisis interna lleva a un soldado romano a invertir su dinero, su tiempo, su reputación en la fe de sus enemigos ocupados? La respuesta es simple: un hombre que ha visto el vacío de Roma. Un hombre que ha adorado en los templos de Júpiter y Marte y no ha encontrado nada. Un hombre que ha derramado sangre en nombre de dioses que nunca responden, y que ha comenzado a sospechar que quizás el Dios de los judíos, ese Dios invisible, ese Dios sin estatuas, ese Dios que prohíbe imágenes y exige justicia, quizás ese Dios es real de una manera que los dioses de Roma nunca lo fueron. Jesús escucha a los ancianos y, sin dudarlo, comienza a caminar hacia la casa de Cornelio. Está dispuesto a cruzar la línea. Está dispuesto a entrar en territorio gentil. Está dispuesto a romper las normas de pureza ritual que sus contemporáneos consideran sagradas. Pero entonces Cornelio hace algo aún más extraordinario. Envía a otros amigos con un mensaje urgente para Jesús. Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es un razonamiento militar. Cornelio entiende la cadena de mando. Él da órdenes y los soldados obedecen. No porque él sea físicamente más fuerte, no porque esté presente supervisando cada acción, sino porque tiene autoridad, y esa autoridad se transmite a través de la palabra. Cornelio dice algo y sucede porque el sistema reconoce su autoridad. Y Cornelio está haciendo una conexión radical. Está diciendo, Jesús, tú tienes autoridad sobre la enfermedad de la misma manera que yo tengo autoridad sobre mis soldados. No necesitas estar presente, no necesitas tocar, no necesitas ver, solo necesitas hablar, solo necesitas dar la orden y la enfermedad obedecerá. Porque las enfermedades, el dolor, la muerte misma, están bajo tu mando de la misma manera que mis soldados están bajo el mío. Es una comprensión asombrosa. Porque Cornelio no está pidiendo un favor, no está pidiendo un ritual, está reconociendo una jerarquía cósmica. Está diciendo, tú tienes un rango que está por encima del mío. Yo comando soldados, tú comandas la realidad misma. Y cuando Jesús escucha esto se detiene. El texto dice que se maravilló. Jesús, el que caminó sobre el agua, el que calmó tormentas, el que resucitó muertos, se maravilla. Y dice algo devastador para los judíos que lo rodean. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel. Ni siquiera entre el pueblo elegido. Ni siquiera entre aquellos que han estudiado las Escrituras desde la infancia. Ni siquiera entre los que han esperado al Mesías durante generaciones. Ninguno de ellos ha mostrado la comprensión que este soldado gentil, este representante del imperio opresor, acaba de demostrar. Y entonces Jesús hace lo que Cornelio pidió. Habla, no va a la casa, no toca al enfermo, simplemente habla. Y en ese mismo momento, el texto dice, el siervo fue sanado. No hay dramatismo, no hay espectáculo, no hay luz celestial ni truenos, solo un hombre en un lugar diciendo palabras y otro hombre en otro lugar siendo restaurado. Porque la autoridad real no necesita teatro. La autoridad real simplemente es. Pero la historia no termina con la sanación. Termina con una pregunta que Cornelio tiene que responder. Porque ahora sabe que Jesús es real. Sabe que su autoridad es real. Sabe que el Dios de los judíos, ese Dios que construyó una sinagoga para honrar, ese Dios que ha estado buscando en silencio durante años, es real de una manera que ningún Dios romano lo es. Y eso significa que Cornelio tiene que decidir. Porque no puedes servir a dos imperios. No puedes jurar lealtad a César y a Cristo.
No puedes comandar legiones que crucifican rebeldes judíos y simultáneamente adorar al Dios judío. En algún momento las lealtades chocan, en algún momento tienes que elegir. El texto bíblico no nos dice qué hizo Cornelio inmediatamente después de la sanación. No nos dice si renunció a su comisión, no nos dice si continuó sirviendo en el ejército, pero nos da una pista años más tarde. Porque en el libro de Hechos hay otro Cornelio, un centurión de la cohorte italiana. Un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Un hombre que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La mayoría de los estudiosos creen que es el mismo hombre, el mismo centurión que una vez rogó a Jesús que sanara a su siervo. Y si es el mismo, entonces sabemos cómo termina su historia. Porque este Cornelio tiene una visión. Un ángel le aparece y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y Pedro, el apóstol judío, es enviado a predicar a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro entra, rompe siglos de separación entre judíos y gentiles. Y cuando Cornelio y su familia creen, el Espíritu Santo cae sobre ellos de la misma manera que cayó sobre los judíos en Pentecostés. Y Pedro dice algo revolucionario: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es la muerte oficial de la división entre judío y gentil, entre pueblo elegido y pagano, entre puro e impuro. Y el catalizador, el primer gentil en cruzar completamente, es un centurión romano, un hombre entrenado para matar, un hombre cuyas manos están manchadas con la sangre del imperio, un hombre que debería ser el último candidato para la gracia divina. Pero ese es precisamente el punto, porque la gracia no opera según las jerarquías humanas. No le importa tu currículum, no le importa cuántos hombres has comandado, no le importa cuántas batallas has ganado, solo le importa una cosa: ¿reconoces tu necesidad? ¿Reconoces que hay una autoridad más alta que Roma? ¿Reconoces que hay un reino que no se construye con espadas? Y Cornelio reconoció todo eso, no porque fuera un místico, no porque fuera un santo natural, sino porque un niño estaba muriendo y él no tenía poder para detenerlo. Porque toda su autoridad, todo su rango, todas sus condecoraciones militares no significaban nada cuando el dolor real llegaba, y esa impotencia lo quebró, lo obligó a mirar más allá de Roma, lo obligó a buscar algo más grande que el imperio, y encontró a Jesús. No el Jesús domesticado de las pinturas, no el Jesús suave de las tarjetas de felicitación, sino el Jesús que tiene autoridad sobre la enfermedad y la muerte, el Jesús que puede hablar y cambiar la realidad, el Jesús que ve a un centurión romano y no ve un enemigo sino un hombre desesperado buscando verdad. Y esa es la parte más radical de toda esta historia. Porque Jesús podría haber dicho: eres un opresor, eres parte de la máquina que crucifica a mi pueblo, no te ayudaré. Pero no lo hizo, no porque aprobara el imperio, no porque bendijera la ocupación, sino porque vio más allá del uniforme, vio el alma hambrienta, vio la fe genuina escondida detrás de la armadura romana. Y respondió a esa fe, no con un sermón sobre la política imperial, no con una denuncia del militarismo romano, sino con poder, con sanación, con la demostración de que hay una autoridad más alta que César, y que esa autoridad responde a la fe sin importar de dónde venga. Pero hay algo más aquí, algo que rara vez se menciona. Cornelio no solo tenía fe, tenía amor. Amó a su siervo lo suficiente como para arriesgar su reputación. Amó al pueblo judío lo suficiente como para construirles una sinagoga. Amó la justicia lo suficiente como para buscar a un Dios que la encarnara. Y ese amor que Roma intentó matar en él, ese amor que debería haber sido entrenado fuera de su sistema durante décadas de servicio militar, ese amor fue lo que abrió la puerta a la fe. Porque no puedes tener fe real en un Dios que no conoces si no amas lo que ese Dios ama. Y Dios ama a las personas. Todas las personas, incluso los esclavos, incluso los judíos ocupados, incluso los centuriones romanos. Y Cornelio, al amar lo que Dios ama, se alineó con algo más grande que Roma. Se alineó con el reino que Jesús estaba proclamando. El reino donde los últimos son primeros, donde los siervos son valorados, donde la compasión es fortaleza, no debilidad. Y ese reino lo salvó. No solo salvó a su siervo, lo salvó a él. Lo salvó del vacío de una vida vivida sirviendo a un imperio que consume almas. Lo salvó de la pesadilla de ser un instrumento de violencia sin propósito más allá de mantener el orden.
Lo salvó del infierno interior de ser un hombre con conciencia atrapado en un sistema que exige que mate esa conciencia. Porque eso es lo que Roma hacía. No solo conquistaba territorios, conquistaba almas. Tomaba hombres y los moldeaba en máquinas. Les enseñaba a obedecer sin cuestionar, a matar sin sentir, a valorar la gloria del imperio por encima de la dignidad humana. Y la mayoría de los hombres se quebraban bajo esa presión. Se convertían en lo que Roma quería que fueran. Pero algunos, unos pocos, conservaban algo, una chispa, un susurro de humanidad que se negaba a morir. Y Cornelio era uno de esos. Y cuando esa chispa encontró oxígeno en la enseñanza de Jesús, se convirtió en fuego. Y ese fuego quemó todo lo que Roma había construido en él. Y lo que quedó fue un hombre libre. Un hombre que sabía que hay cosas más importantes que el imperio. Un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena vivir más allá de la siguiente campaña militar. Y todo comenzó con un niño enfermo, un esclavo sin nombre, un muchacho que, según toda la lógica imperial, no importaba. Pero importó lo suficiente como para que un centurión abandonara su orgullo y buscara ayuda de un rabino judío. Importó lo suficiente como para que Jesús detuviera su viaje y hablara una palabra de sanación. Importó lo suficiente como para cambiar el curso de la historia, porque ese acto de fe abrió la puerta para que los gentiles entraran al reino de Dios. Un niño, un esclavo, un nadie según Roma, pero el catalizador de todo. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan subversiva. Porque Roma decía que el poder viene de la fuerza, que la grandeza viene del dominio, que lo que importa es cuántos hombres puedes comandar, cuántas batallas puedes ganar, cuánto territorio puedes conquistar. Pero Jesús dijo algo radicalmente diferente. Dijo que la grandeza viene del servicio, que el poder real está en la compasión, que el que quiere ser grande debe ser siervo de todos. Y Cornelio lo entendió. Lo entendió de una manera que los discípulos judíos de Jesús todavía no captaban completamente. Lo entendió porque había vivido del otro lado, había sido el opresor. Había ejercido el poder a la manera de Roma, y había descubierto que ese poder era vacío, que no satisfacía, que no llenaba el agujero en el alma humana que clama por significado. Así que cuando encontró a Jesús, encontró lo que había estado buscando toda su vida. Encontró autoridad real, no la autoridad que viene de la espada, sino la autoridad que viene de ser uno con la fuente misma de la vida. La autoridad que puede hablar y sanar, la autoridad que puede perdonar y transformar. La autoridad que no necesita ejércitos porque opera en un nivel que los ejércitos no pueden tocar. Y esa autoridad lo liberó. Lo liberó de la jaula de ser un centurión romano. Lo liberó del peso de todas las órdenes que había dado. Todos los hombres que había matado. Todas las atrocidades que había presenciado. Porque encontró a alguien que tenía autoridad para perdonar. Alguien que podía mirar a un soldado manchado de sangre y decir, tu fe te ha salvado. No tu historial militar. No tus logros, no tu servicio al imperio, tu fe, esa cosa frágil y casi muerta que mantuviste viva a pesar de todo lo que Roma hizo para matarla. Esa chispa de esperanza de que quizás, solo quizás, hay más que esto. Esa búsqueda silenciosa de algo digno de adoración. Esa fue la que te salvó. Y ahora la pregunta viene hacia ti, porque quizás tú también eres un soldado. No necesariamente en un ejército literal, pero un soldado de algún sistema, alguna corporación, alguna ideología, alguna estructura que exige tu lealtad y te promete poder a cambio. Y quizás has servido fielmente, has seguido las órdenes, has escalado rangos, has hecho lo que se esperaba de ti, pero hay algo roto dentro, algo que grita en silencio durante las noches, algo que susurra que esto no puede ser todo, que tiene que haber más que servir a la máquina, más que acumular victorias que no significan nada, más que ejercer poder que no llena el vacío. Y quizás, como Cornelio, has comenzado a buscar. Has explorado otras opciones. Has tocado otras puertas. Has buscado en lugares que tu sistema desaprueba. Porque la desesperación te ha llevado más allá de las líneas que juraste nunca cruzar. Y la pregunta es, ¿qué harías si encontraras algo real? Si encontraras una autoridad que realmente puede sanar? Si encontraras un reino que no opera según las reglas de poder que conoces, ¿estarías dispuesto a abandonar tu rango? ¿Estarías dispuesto a soltar tu identidad como soldado del sistema? ¿Estarías dispuesto a decir, no soy digno, pero necesito ayuda? Porque esa es la postura que abre la puerta. No la arrogancia de quien ha ganado su lugar, sino la humildad de quien reconoce que no hay suficiente poder humano para sanar lo que está realmente roto.
que necesitas algo más grande que tú, que necesitas autoridad divina, no autoridad imperial. Cornelio encontró esa autoridad en un rabino judío que caminaba por Galilea sanando enfermos y proclamando un reino diferente. Y ese encuentro lo transformó de soldado romano a seguidor de Cristo, de opresor a libertador, de instrumento de muerte a portador de vida. Y todo porque un niño estaba muriendo, y Cornelio no pudo soportar dejarlo morir. Y esa incapacidad de endurecer su corazón fue la grieta a través de la cual entró la luz. ¿Cuál es tu niño muriendo? ¿Qué es eso en tu vida que está lo suficientemente roto como para obligarte a buscar más allá de tu sistema? ¿Y estarás dispuesto a hacer lo que Cornelio hizo cuando encuentres la respuesta que no esperabas?